Son las 6:52. Vamos a tocar de nuevo a continuación la situación en el Medio Oriente, porque Gaza, Cisjordania y parte del territorio israelí, incluido Tel Aviv, han sido blanco del intercambio de fuego entre el ejército israelí y militantes palestinos desde el pasado 10 de mayo. Es un tema que hemos abordado aquí en varias oportunidades de manera consecuente. Todo en medio de un aumento de enfrentamientos que algunos residentes ya temen que se convierta en una nueva escalada entre Israel y la yihad islámica, uno de los principales oponentes a la ocupación israelí. Vamos a conversar ahora con Hindú Anderi, periodista venezolana de origen libanés, activista de lucha por la causa palestina. Hindú, qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo. El gusto es mío. Un saludo a tus usuarios y usuarias y a todo el equipo que te acompaña. Un gusto volver a hablar contigo. Gracias. Bueno, este tema, Hindú, yo siempre siento que requiere de una previa contextualización, ¿no? Para ubicarnos en el escenario y retomar lo que esté pasando en este momento. ¿Cómo harías Sí. tú ese ejercicio? Bueno, rápidamente, Eduardo. Mira, Palestina estaba ocupada por Gran Bretaña para 1945. Gran Bretaña, tiene planeado al término de la Segunda Guerra Mundial, ya Gran Bretaña se retira del territorio palestino y Naciones Unidas, que viene a ser sustituida, que sustituyó a la Liga de Naciones en 1947, se estrena prácticamente con la partición de Palestina. Ellos se repartieron Palestina, agarraron y salieron del territorio y dijeron, bueno, vamos a repartir Palestina. Y le dieron más del 50% del territorio a una élite que venía de Europa, que tenía, además que era parte de la dirección de esa élite, era cómplice de quienes iniciaron la ocupación de Palestina en 1936, porque ya había un plan de ocupar Palestina, no de liberarla y dejarla a sus nativos aborígenes, a su pueblo pues originario, sino de partir Palestina. ¿Y qué pasa? En 1945 termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos detona las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, las bombas atómicas. Con ese mensaje, Estados Unidos le advierte al mundo que quien va a mandar en adelante es él. Y así ha sido. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se inicia en 1948 la ocupación de Palestina formalmente y el Estado sionista de Israel, el Estado judío de Israel, que es autorizado por Naciones Unidas para su creación, dice que bueno, que el 15 de mayo de 1948 es su liberación, es su independencia. Y nosotros decimos independencia ¿de qué? Porque fíjate, Eduardo, quienes van a ocupar Palestina son europeos de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, de diferentes culturas. Era una Babilonia que se mudaba a Palestina. Llegando a Palestina tuvieron que asumir un idioma entre todos y aprenderlo, como fue el idioma hebreo. Tuvieron que asumir una gastronomía, como fue la gastronomía palestina, y tuvieron que asumir además una religión todos, porque muchos eran ateos, como fue la religión judía, que nada tiene que ver la religión en este conflicto. Aquí, por supuesto, el plan de expansión de la doctrina sionista, porque la doctrina sionista es una doctrina de una ideología de expansión y de dominación del mundo. Qué casualidad, Eduardo, que Israel, que fue, digamos, decretado en 1948, más no ha sido así con el Estado palestino, porque se suponía que más del 50% era para el Estado de Israel y en menos del 40% o menos del 50% era para Palestina. Pero a la fecha, el Estado palestino, a pesar de que ha sido reconocido, es imposible que se plantee un Estado en las condiciones de ocupación y de colonización que se encuentra en este momento. Decía que casualidad que Israel no tiene ni constitución ni tiene fronteras, porque Israel desde el principio se planteó no solamente ocupar Palestina, sino ocupar desde el río Nilo hasta el Éufrates, ¿verdad? Y aún más allá, porque el plan de expansión del sionismo es el Asia, es África y es todo el levante árabe. Entonces, eso es lo que está
ocurriendo desde hace 75 años a la fecha, porque en 1948 es cuando se decreta la partición de Palestina, comienza la ocupación y a la fecha todavía no ha sido posible. ¿Y por qué no es posible, Eduardo? Porque los sionistas, los ocupantes, los colonizadores, progresivamente, no solo desde el principio, expulsaron a más de 800.000 personas, les quemaron sus casas, les derrumbaron sus casas, los masacraron, violaron a las mujeres, asesinaron a los hombres, asesinaron a familias enteras con bebecitos recién nacidos. Eso hay que recordarlo. Yo les recomiendo a la gente que busque la película Farha, Farha, para que vean una cosa pequeña de cómo fue, estoy en la cocina, cómo fue iniciado la colonización y la ocupación de Palestina. Y te decía, es imposible porque si tú ocupas, tú destruyes viviendas y tú, digamos, impides que la relación sea normal entre los palestinos, que de pronto la gente que vive en Caricuao tenga relación con los de Petare, o que la gente de Caracas pueda conectarse con la gente de, ¿qué te digo yo?, del Valle, por ejemplo. Si eso fuese así, pero no es así, porque los palestinos hoy en día viven en guetos, viven separados, viven además sin identidad, porque para salir de cualquier lugar tienen que pasar por un punto de control militar, y si quieren salir de Palestina tienen que chequear un pasaporte israelí. En esas condiciones es imposible que haya un Estado de Palestina, y mucho más cuando tú arbitrariamente has decidido que de Tel Aviv tu capital va a ser Jerusalén, y has contado con la complicidad de los Estados Unidos para mudar su embajada a Jerusalén, que era desde el principio la capital de Palestina. Entonces esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y en 75 años, Eduardo, han continuado las masacres, los allanamientos, los robos de tierra, la incautación de los recursos hídricos. En este momento el pueblo de Palestina no tiene derecho a tomar agua, y el agua que tiene está contaminada. Eso ocurre allí. En 75 años los niños han sido permanentemente asesinados. En 75 años los cultivos de los palestinos han sido destruidos. Entonces, en esta situación de apartheid, además determinada por Naciones Unidas, hay apartheid en Palestina como lo hubo en Sudáfrica. Hay ocupación, hay colonización. El coloniaje más criminal que se ha vivido en la historia de la humanidad es el de Palestina. ¿Y por qué te lo digo? Porque ningún otro colonialismo ha falsificado la historia, y esto sí lo ha hecho el Estado sionista de Israel. Entonces, en estos días se está advirtiendo una nueva intifada, una nueva rebelión del pueblo palestino, y nos da mucha risa cuando dicen hay un intercambio de fuego. Oye, hermano, lo acabas de decir, del ejército israelí, porque Israel tiene ejército, y la yihad islámica, es decir, la resistencia. No toda la resistencia es islámica, Eduardo. Hay resistencia cristiana, hay resistencia judía y hay resistencia musulmana. Porque los palestinos son judíos, cristianos y musulmanes. Por supuesto, la minoría es judía, porque cuando los sionistas, los judíos, llegan a Palestina en 1936, menos del 6% de la población era confesión judía. Por cierto que Jesucristo es palestino y era judío. Eso ocurre... Ajá. Hindu, se me agotó el tiempo, tú sabes de estas cosas. Sí. Me ha parecido súper interesante tu exposición, y espero que pronto repitamos la oportunidad para que abordes otros puntos de este complejo asunto que, como yo te decía al principio, siempre requiere retomar elementos históricos y de contexto para ir a cualquier análisis. Te agradezco. Complejizado, querido amigo, complejizado por la historiografía y por los medios, porque es muy sencillo de entender. Hindu Anderi, periodista venezolana de origen libanés, hace mucho tiempo, fue compañera nuestra aquí de labores, activista de lucha por la causa palestina. Volveremos.